Ahora imagínate que por un lapso vas a ocluir esa circulación, ese nutriente que está llegando a través de las coronarias, pues el corazón sufre ciertos estragos. Van a contraer el tórax y van a expander. Expandes, evidentemente es un mar de sangre. Lo que hay que hacer es limpiar, entonces se conectan unos aspiradores, son como para succionar, pero en este caso el corazón no va a dejar de latir. En cuanto acaba la cirugía, lo que comentaban, acaba la bomba y demás, echan a andar al corazón, estés bien o no, vas a latir. Ya es difícil estar hospitalizado, estás vulnerable, es decir, tu intimidad, tu privacidad se pierde. Sí. Y todavía que alguien llegue y te descubra y te evalúe y te revise, pues se siente. Lo primero que hice fue unas gasas y un guante y contener. Y para esta máquina que ya no siga succionando, veo que se empieza a hipotenciar y la niña, enfermero, y ya me dejó de hablar, de 8 añitos. Te pases. Y ahí me impactó porque yo no supe, o sea, yo pedí ayuda, no sé en qué momento, todos cargaron a sus pacientes con quien pudieron y literal pasar sangre con jeringas, es decir, jalar con una llave de 3 vías y pasarla a chorro porque no la estábamos alcanzando. O sea, confiamos en tu expertise, pero no es lo mismo un adulto que un pequeño. Y es tu primera vez y menos un ingreso. O sea, ¿a qué hospital va? ¿Quién es el candidato número 1? Y empieza todo un movimiento. Y son trasplantes que pueden durar hasta un día completo. O sea, la preparación, acondicionamiento del paciente. O sea, se le avisa a las 3 de la tarde y se está trasplantando 7 de la mañana del otro día. Tu podcast, donde tendremos casos médicos impactantes. Comenzamos. Hola amigos, bienvenidos a un episodio más aquí en tu podcast Clinicazos. Soy Eder Zamarrón, urgenciólogo intensivista, y en esta ocasión, como ya te habrás dado cuenta, vamos a tener a un profesional de la salud que no habíamos tenido previamente, que es enfermería. El pivote del sistema de salud hospitalario, el sistema de salud en general, para mi punto de vista, es enfermería. Y pues nos acompaña el licenciado Miguel Ángel Velasco, que es enfermero de terapia intensiva cardiovascular. Por ahí, si se perdieron el video de anestesiología cardiovascular, les va a servir mucho. Digo, al final lo pueden ver porque se correlaciona mucho en los temas. Se opera en un lado y se pasa posteriormente a una terapia intensiva muy especial, diferente a lo que estamos habituados. Bienvenido, licenciado, ¿cómo estás? Bien, Eder, agradezco primero la invitación. Llegando aquí para aportar y compartir conocimiento. Así es, viene de fuera de la Ciudad de México y batalló para entrar, pero se pudo, se logró. Aquí estamos. Perfecto. Ahora, pues para ir entrando en materia, muchos conocen lo que es al tipo de profesional de la salud que es enfermería, y enfermería está inmiscuida, permea en todos los niveles de atención, primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, y en donde centros de salud, como les digo, donde quiera estar es enfermería. Enfermería es pilar, es pivote. Pero en tu caso estás en un área muy especializada, que es la terapia intensiva cardiovascular. No es la terapia intensiva que habitualmente estamos habituados nosotros a conocer, como en mi caso una terapia intensiva que se llama polivalente, que se atiende de todas las situaciones. Acá no, son situaciones muy especializadas. Para entrar en materia, pues nos podrías ir explicando en qué consiste una terapia intensiva cardiovascular. Perfecto. Pues una terapia intensiva cardiovascular es un área específica del hospital, un área crítica, diferente a otras terapias, sí, porque hay 3 tipos de pacientes que ingresan. El primero es un paciente posquirúrgico, es decir, ha tenido de un problema cardíaco de los grandes vasos en agudo, es decir, es trasladado de una unidad quirúrgica a esta terapia. La segunda es pacientes en estado crítico preacondicionados para pasar a cirugía. Un paciente que llega en choque cardiogénico a una unidad coronaria, que se le coloca un balón de contrapulsación, que se preacondiciona para pasar a cirugía. Y el tercer tipo es como lo que está ahorita de moda, que es el ECMO, que es un paciente que pudo haber sido rescatado con el ECMO en paro, el ECPR, o un paciente que está en espera a trasplante cardíaco. Es un paciente canulado que llega a nuestra unidad para pues llevar su proceso en espera de esta eterna lista de trasplantes. Ah, ok. Sí, acuérdense que el choque cardiogénico es cuando la presión se baja muchísimo como consecuencia de que el corazón no está trabajando adecuadamente por diferentes circunstancias. Lo que más tal vez habrán escuchado pues es un infarto cardíaco o una angina inestable, pero existen muchas otras situaciones que pueden llegar a que un paciente presente esto de shock cardiogénico o choque cardiogénico. Pues es interesante el tipo de pacientes que manejan. ¿Ustedes reciben pacientes posterior a una cirugía de bypass coronario también? Justamente es un paciente que llega a urgencias con un dolor en el pecho, que ellos nos lo describen como sensación de muerte, algo indescriptible. Generalmente se atiende pues en áreas de hemodinámica,
pero no todos los pacientes pues son candidatos. Hay pacientes muy graves que se sienten muy mal, que dada la oclusión que tengan, imagínense como una manguerita que está ocluida, una tubería que tenga sarro. Entonces no llega la misma presión de agua. Estos pacientes necesitan que se reabra esta circulación, pero cuando no se puede hacer mediante procedimientos pues en otras áreas, pues pasan a cirugía. ¿Qué les hacen? Es un puente, como bien se comenta, el bypass. Lo que hace es literal donde está ocluida la arteria, pues colocas antes una manguerita para que lo tengan y hace un puente y lleva esta sangre rica en oxígeno más adelante al corazón y brincamos esta oclusión. No se corrige anatómicamente, pero sí fisiológicamente. O sea, la oclusión prevalece. Esa ya está ahí, pues ya innata, pero sí se hace que esta sangre llegue de la parte más distal a la parte más proximal. Si lo comparamos con una tubería de agua, es que haya más presión de agua a la parte en la que tú te lavas las manos o la regadera. Claro. Liberar esta oclusión. Y entonces, ¿para qué entran a terapia intensiva? ¿Por qué no pueden entrar a otra área? O sea, ¿qué cuidados requieren ese tipo de pacientes? Dada la complejidad, es decir, vas a operar un corazón que no deja de latir durante la cirugía. No todos los pacientes, pues vamos a detener ese corazón. Entonces, un corazón que late en promedio de 60 a 100 veces por minuto. Ahora, imagínate que por un lapso vas a ocluir esa circulación, ese nutriente que está llegando a través de las coronarias, pues el corazón sufre ciertos estragos. Aparte, súmale que van a abrir pues el tórax, es decir, van a abrir tu pecho para exponer, para poder trabajar. Y generalmente te dejan un drenaje que es como una manguerita que va a salir del cuerpo que drena toda esta inflamación del cuerpo, drena un líquido que los pacientes te dicen siento algo que me oprime cuando respiro, es porque lo tienen internamente. O sea, hay que vigilar que no haya sangrado. Este sangrado pues sí es habitual porque es esperado que los pacientes sangren, pero no es normal si es en mayor cantidad. Pues ahí es una situación de emergencia. Eso. Y segunda, pues que el corazón, pues al ser manipulado, pues se estresa y puede hacer arritmias. Es un corazón que o late más rápido, los pacientes dicen me palpita, o sabes que estás hablando con él, de repente pierde la conciencia, es un corazón que late más lento. O sea, hay que estar vigilando minuciosamente a través de muchos dispositivos, pues cómo es la evolución. Ok, perfecto. Sí, y digamos, esto se liga muy bien con lo que nos explicó el doctor Rafa Lima, transquirúrgico, pero pues no nos haya comentado esa parte de que salen con esas ondas que lo reciben ustedes, esas ondas para que estén verificando que pues esté saliendo sangre, porque lo normal, sí, porque algo bueno es que salga sangre, no que salga mucha, pero que salga algo de sangre, porque si deja de salir sangre, a lo mejor también te puede indicar que hay algún problema, o si está saliendo mucha sangre, pues es obviamente un problema, ¿no? Y es como común, o sea, hasta antes de entrar yo a estas unidades, pues conocía drenajes pleurales o un neumotórax. Lo que quieres es descomprimir, no esperas que salga líquido, a menos que haya un kilotórax o alguna complicación. Sí, o sea, un derrame pleural es líquido alrededor del pulmón, un neumotórax es cuando hay aire alrededor del pulmón, kilotórax es pues cuando hay a veces linfa, hay tejido linfático alrededor del pulmón y pues a veces para descomprimir eso se ponen sondas y pues es lo que uno regularmente está habituado a vigilar, ¿no? Acá son otro tipo de sondas que van dentro del tórax, entre los dos pulmones, en algo que se llama mediastino. Detrás del corazón, delante del corazón y un paciente que está en proceso pues de despertar, porque generalmente estas terapias, la intubación o la colocación de esta vía para que puedan respirar, pues es selectiva, es porque vas a entrar a una cirugía, no es por alguna complicación del tracto respiratorio. Entonces al paciente despierta, se le pide calma. Una vez que se logra extubar, ya respira, puede hablar un poco irritado, te dice, siento algo que rosa, siento un frotis aquí. Y de repente pues mueven las manos y no se toque ahí, pero detectan, ¿no? ¿Qué está saliendo de mi cuerpo? O sea, nadie me preparó para esto. Primero para estar intubado, porque despiertan y muerden. ¿Qué tengo aquí? Y luego, ¿qué siento aquí? Y luego algo en el cuello, un catéter para soluciones, ya no es el de la manita, el clásico, y es algo más invasivo. Y se están en una posición en la que me muevo o no me muevo, ¿qué me puedo arrancar? Entonces entran en estrés también. Sí, entonces a lo que entiendo se le realiza la cirugía, en este caso, ahorita vamos a hablar de más casos, pero específicamente de la cirugía de bypass coronario, ustedes los vigilan. A lo que entiendo, muchas veces se los pasan intubados y lo tienen que conectar a un respirador. Justamente. Algunas veces se los pueden sacar sin tubo. O sea, hay pacientes extubados. Hay pacientes que por su estabilidad solo salen. Bueno, el procedimiento es con una mascarilla laringe, que es algo menos invasivo. Es un dispositivo que permite que se conecte al respirador. Una vez que salen, se logra titular la anestesia, que salga bien. Se le da como reanimación, bueno, que pierda los efectos secundarios, ya que puede mantener una ventilación espontánea, es decir, inspirar y expirar por él mismo, pues ya sale de la cirugía. Ok. Y cuando llega a ustedes ese paciente,
quiero que nos hables de esa recepción, de ese momento en que ustedes dicen, ¿sabes qué? Viene un paciente de quirófano, vamos a ponerle un paciente que requiere un poco más de cuidado, ¿no? Okay. Tal vez no un paciente que sale extubado, que sale estable, no. Un paciente que se le hizo una cirugía de revascularización porque tuvo un infarto, no le pudieron destapar las arterias en la sala de hemodinamia, estaba en shock, la presión baja y todo, tiene medicinas para la presión, tiene medicinas para que el corazón le trabaje mejor, lo metieron a una bomba para estar pues oxigenándole todos sus tejidos, que nos lo contó el doctor Rafa, por eso ahora sé todo eso. Y ya con ustedes ese paciente así grave, ¿cuál es ese, cómo viven ustedes ese momento como enfermería? Porque está la parte médica y muchos dicen, los médicos, o sea, gran parte de la recepción de conexión a ventilador de ustedes, a las bombas para poner los medicamentos, para conectar los catéteres, ondas, pues es de enfermería. ¿Cómo se vive esos momentos? El inicio es tienes ingreso. Entonces la palabra el ingreso, es decir, está preparada una unidad y aunque pareciera una labor menor es tener lista o todas las condiciones para poder brindar una atención. La primera, como comenta, es vía aérea, que haya un respirador preprogramado con los parámetros del paciente si tienes que conocer al paciente, peso, talla y demás. Okay. Secundario, tener dispositivos que son de succión, que son como presión negativa, que te permite conectar todas estas ondas y que puedan succionar y drenar de manera adecuada. Tener, aunque suene algo muy simple, pues una probeta, hay que medir volúmenes, en este caso la uresis, cómo está la función renal. La orina. La orina. Tener un dispositivo que puede estimular el corazón para que late en dado caso que salga fatigado de esta cirugía. Tener tomas de corriente adecuadas para que podamos alimentar todos los dispositivos. A veces esta toma no da y viene, no sé, con algún medicamento que ayude literal a que el corazón lata y si este dispositivo se apaga, no tiene corriente, pues todos vamos a correr. Okay. Finalmente, un monitor adecuado. Generalmente eso es una visita, o sea, sabes que está en cirugía, le hablas a los compañeros circulantes o puedes incluso entrar al quirófano, te vistes con todas las condiciones y entras y, bueno, ¿qué dispositivos va a traer? Por dispositivos me llamo, va a venir intubado, tiene un catéter que le infunde medicamentos, tiene otro catéter que te permite medir la presión, pero ya no como estamos acostumbrados con un manguito, sino es de manera constante. ¿Sabes qué? Tiene aparte un catéter que le puede medir el gasto cardíaco, que será cuánto volumen eyecta este corazón cada que late, si es suficiente, es insuficiente. Son cosas súper complejas. Hay 3 drenajes y te rematan con... Y aparte tiene choque cardiogénico. Entonces vas a recibir 10 medicamentos. Y el problema no son 10 medicamentos, de tener toda la infraestructura para alimentar estos dispositivos, ¿no? Las bombas de infusión, cómo preparar las infusiones y demás. ¿Tienes alguna situación en mente que hayas tenido cuando recibes a un paciente en cuanto a dificultad, peculiaridad, algo que hayas dicho, no, una vez nos llegó este paciente y tuvimos esta situación muy poco común? Alguna vez nos pasó que un paciente venía con algún drenaje pinzado. O sea, pinzado quiere decir que estaba ocluido, no estaba permeable. Y aparentemente estaba bien, de hecho estaba extubado y demás. A la hora de conectarla a la succión, pues nos dio algo que denominamos sangrado masivo, o sea, 1 litro en cuestión de 10 segundos. ¿Estaban dentro del tórax? Dentro del tórax, estaban atrás del corazón. Entonces, al conectarla a la succión, o sea, no sabemos en qué momento quedó pinzado o doblada. O sea, al poner la succión, inmediatamente, entonces algún bypass se hubiera reventado porque justo era una rebas que había salido extubada. Pues, un puentecito se reventó. Que la sutura. La sutura. Entonces nos dice, ¿cómo estoy? Porque literal lo estábamos pasando a la cama, conectan, o sea, lo estamos instalando, que se llama, conectan y de repente, ¿cómo estoy? Se desvanece. No te pases. Y empieza otro procedimiento que es, pues vamos a explorarlo aquí. O sea, no hay tiempo de llevarlo a reoperar. Sin vía aérea. ¿Consciente o se hizo paro cardíaco? No, quedó inconsciente por el shock hipovolemia y la hipovolemia, o sea, perdió el volumen sanguíneo, no se bradicardizó, de repente hipotensión y hubo que hacer otras maniobras, ¿no? De un paciente que salió pues con solución de base y un poco de apoyo de dobutamina. Una medicina para darle fuerza al corazón. Que lata más fuerte, nada más. No estaba sedado, nada de manejo para el dolor. O sea, una evolución agradable, bien. O sea, de hecho, todo está en paz. Instalación tranquila, señor, lo vamos a mover así. O sea, todo un poco adormilado, mascarilla reservorio. Y en ese momento se reconvirtió a lo que parecía controlado. Y justamente esa es la importancia para los familiares, ¿no? Quienes ven esto, que aunque parezca que todo va bien, siempre está el preámbulo de con riesgo a complicarse. Oye, y por ejemplo, este caso que difícil, digo, yo me pongo a lo mejor en esos momentos, en ese espacio, en ese lugar en donde, pues, ves, consciente y todo, y de repente, pues, viene un sangrado masivo. Más de 1 litro, dices que... Sí, más de 1 litro. O sea, se llenan 2 cámaras de 500 mililitros. Se estás perdiendo, pues,
una cuarta parte del volumen circulante. Sí, claro. Sí, lo que hablamos, hay 5 litros, entonces perder 1 litro ya es algo muy importante. Y sobre todo el tiempo. Es lo que te iba a decir, porque muchos pueden tener sangraditos rectales, de unas, a lo mejor sangrados del tubo digestivo, ¿verdad? De ahí de una gastritis, no. No sé, diferentes, situaciones, ¿no? Pero de repente, cuando se pierde abruptamente es cuando resiente más el cuerpo, porque es cuando lo pierde más lento y más crónico, pues se adapta. Ya fue más tolerable. Oye, y luego, ¿qué le hicieron? Ahí como explícanos más a profundidad. Justo. Con palabras sencillas, ¿qué pasó? Vale. En estos casos, los hospitales adecuan a lo que se llama código hemo o código sangre, si lo quieren ver así. Ajá. Quiere decir que se tienen que activar 3 sistemas. Uno es que cirugía, ya no puedes llevar a un paciente grave a que se opere. Haces que los cirujanos vengan aquí a su cama a que se opere. Se tiene que adecuar todo. No es un quirófano, evidentemente, pero hay reglas de esterilidad, de higiene, instrumentista, cirujano. Entonces, en lo que llegan, eso tienes que activar otro. Bueno, dentro del código sangre, por así llamarlo, es que se active banco de sangre. Ahí a donde van todos los familiares a donar sangre, pues que nos liberen paquetes globulares o sangre. Lo que no sabemos a veces es que la sangre es un tejido conectivo, es controlado. Entonces, al ser un órgano, pues se tienen que hacer ciertas requisiciones administrativas, como una solicitud, quiero sangre. En este caso es por llamada. Se autoriza, ¿sabes qué? Tal paciente tiene sangrado masivo, libérame 5 o 6 bolsas de sangre para que se las podamos transfundir. Solo se corrobora grupo sanguíneo. Evidentemente, como sabían que le iban a operar este paciente, tenía paquetes cruzados, así que son compatibles. Pero si no fuera el caso, con que solo sea el grupo sanguíneo, se libera. Y el tercero, y creo que es más importante, entra jefatura de enfermería y trabajo social y adscrito. Tienen que informarle al familiar. Claro. Que si ya dieron informes en cirugía que todo iba bien, que en 1 hora pasa a verlo porque lo vamos a instalar, cambiar de ropa, ponerlo presentable para que lo vea, pues sabe que surgió una de esas complicaciones que uno no desea y pues todo se pone en tensión. No, pues claro, porque es lo que nos comentaban, pues tú sales, dices, ¿sabes qué? Dice el cirujano, todo fue bien, se va a pasar a terapia intensiva cardiovascular, a vigilancia, todo va en orden, y de repente avisarle eso, yo creo que la familia pues tiene un impacto emocional importante, porque ahora les dices que está entre la vida y la muerte prácticamente. Ahora, en ese caso que nos cuentas, ¿qué hicieron? O sea, ya netamente, ¿qué es lo que se hace? ¿No? Porque sabemos que pues se le abrió el tórax, se le quitó el esternón en la cirugía, se le vuelve a poner ahí, se le sutura. ¿Cómo es el proceso de reabrir ese pecho para ir a atenderlo? Es un kit más pequeño, evidentemente no te van a sacar todo un arsenal de material quirúrgico, pero lo primero es poner el esterno. Esto de exponer es quitar unos pequeños alambres, es decir, retirar un apósito, un parchecito que cubre, cortar estos alambres y con un separador que véanlo como un abridor de latas, que suena muy burdo, van a contraer el tórax y van a expander. Expandes, evidentemente es un mar de sangre. Lo que hay que hacer es limpiar. Entonces se conectan unos aspiradores, son como para succionar. Sí. Limpian el área y el cirujano con el más expertise o el que hizo la cirugía incluso es el que acude. Yo suturé aquí, estaba un poco débil el tejido aquí, o sea, es decir, yo suturaba, ponía una sutura a un punto y se desprendía. Entonces tienen que localizar el punto de dónde está sangrando. A la par de que le estamos transfundiendo, pasando sangre, poniendo otros medicamentos y alguien lo estaba intubando, es decir, entra anestesia y hay que asegurar esa vía aérea. Ya no es un paciente para estar consciente, hay que sedarlo. Entonces son 3 equipos ahí maniobrando como péndulo, así de momo para acá, todo en orden. No se tiene que gritar, todos tienen que estar como muy controlados para saber si alguien, un circuito muy cerrado, ¿no? Yo le pido algo y me contesta a quien se lo pedí. Encontraron que había un punto ahí medio friable en la aorta donde habían insertado uno de los puentes y pues primero fue pinzar o ocluir, contener ese sangrado. Después ya en el electrocardiograma pues se vieron pues los efectos, ¿no? de esta oclusión. Posteriormente, pues sí pasó a cirugía, pero más tarde. Primero fue contener y estabilizarlo y después pasó a que le colocaran otro puente. ¿Cómo que en el electro vieron el electro? Empezaron a verse cambios. O sea, cuando pinzaron uno de los puentes, ya no se veía el electro normal. De repente se está bloqueando. ¿Qué está pasando? Claro, porque deja también de llegarle sangre al corazón. O sea, el corazón estaba intacto, solo estaba hipotenso por el sangrado. O sea, todo estaba bien. Sí. Bueno, no estaba bien, estaba sangrando. Sí. Pero es como una serie de cambios, pues absolutos. No lo están intubando, pues en la inducción a la intubación se vuelve a hipotensar. Sí. Le estamos transfundiendo una biometría, medir cómo está esta sangre. Pues disminuyó hemoglobina a 8, ¿no? De 9 a 8. Va, perfecto. Se transfunde, no subió, es decir, seguíamos perdiendo volumen. Sí. Al final se hizo el aseo, la reexploración, todo. Se cambia este drenaje porque literal se llenó. Al final fueron 3,000 lo que sangró, fue demasiado.
el paciente ya pálido, ya con otro semblante al que llegó. Y lo que nos marcaba es que nos habló, o sea, lo vamos a pasar a su cama, ¿no? De una camilla de traslado a una cama más estable, más cómoda. Sí. Y sí, yo les ayudo. ¿Y luego cuál fue el desenlace del paciente? Afortunadamente, después de 2 días se pudo extubar, es decir, se operó al día siguiente. Eso fue la madrugada, digamos un lunes para un martes. El martes por la tarde se reopera y el miércoles ya extubado. Órale, le fue bien, gracias a Dios. Y él nos dice que no recuerda nada, es bendita anestesia. O sea, agradezcan que estos fármacos, porque para él no pasó ni un minuto. Nos vio, compartimos uniformes entre cirugía y terapia. Entonces él nos vio del mismo semblante, con cubrebocas, con gorro. Él solo ve nuestros ojos y para él no lo habían operado todavía. Dice, ¿ya me operaron? Ya lo operamos. No, para él no pasó ni un minuto. Ya lo reoperaron. Lo reoperaron. Para él ya no era el martes que había llegado. Para él seguía siendo martes, pero nosotros ya era jueves. O sea, ya pasaron 2 días. Qué difícil situaciones. Oye, entonces, ¿y qué otro tipo de cirugías ustedes reciben? Ya nos hablaste ahorita, cirugías, en este caso de bypass, que le llaman coronario, que es cuando los pacientes sufren un infarto o el equivalente, ¿no? Una angina o un síndrome coronario que le llaman crónico, que pues paulatinamente también se le van ocluyendo ahí las arterias y que necesitan este tipo de cirugías, algunas en agudo, algunas en programadas, pero pues, regresan con ustedes o recaen con ustedes. ¿Qué otro tipo de pacientes reciben? Hay unos pacientes dentro del corazón, hay como válvulas, véanlo como puertas de entrada, es decir, se abren cuando la sangre tiene que pasar de una cámara a otra. El corazón tiene 4 cámaras, es decir, la sangre se contiene, se abre la puerta y pasa, pero ves que esta puerta tiene un problema, ya por la edad puede oxidarse, entonces ya no abre lo suficiente, entonces como que se queda estancada esta sangre, no sale, es como si hubiera mucho público y no puede salir, sale más lento, ¿no? Entonces entra más gente y otro problema es cuando se abre muy fácil, es decir, no contiene, ¿no? Es una puerta que con un soplar del viento se abre. Entonces hay que reemplazar esta puerta llamada válvula en el corazón. Entonces esta cirugía pues un poco más compleja porque aquí es dentro del corazón. Hay que abrir el corazón, cambiar esta válvula y hacer unas pruebas para ver si se adapta a la nueva. Primero es medirla, que sea la puerta del marco que requiere tu corazón, si lo quieres ver así, que sea adecuada. Y la segunda es que una vez que la pongas a funcionar, pues tolere, ¿no? Esta apertura y este cierre de puerta. El problema no es que solo sea una válvula, como tenemos 4, les comenté, una vez que abran el corazón, a lo mejor solo era planificada una, se convierte en 3. Entonces, si ya adaptarse a un cambio de puerta en tu casa o en tu corazoncito es difícil, ahora 3 es un poco más complejo. Sí, de acuerdo. Esa yo creo que es la real cirugía de corazón abierto, porque muchos dicen, me van a hacer una cirugía de corazón abierto. Bueno, te van a hacer una cirugía de tórax abierto para hacer un puente, por ejemplo, para exponer el corazón. Exactamente, pero no necesariamente es corazón abierto. Acá, pues sí, realmente tienen que abrir el corazón, pues para implantarle o ponerle esa válvula. ¿Esas válvulas regularmente de dónde las sacan o de qué tipo son? Hay instituciones que las pueden hacer, de hecho las fabrican, es decir, son biológicas, son de material natural, y algunas son de materiales sintéticos que se adaptan al corazón, que evitan que se formen coágulos. Coágulos es como cuando la sangre se estanca y se espesa, véanlo así. Entonces estas válvulas se fabrican de acuerdo a una medida. Antes de que te operen, pues va a haber muchos estudios para ver de qué tamaño es la válvula. En este caso hago la referencia a la puerta, de qué tamaño es el ancho, el largo, cuánto tiene de apertura y demás. Y dependiendo qué puerta te pongan son los cuidados. Si es una biológica, es decir, natural, pues no tomas anticoagulantes, pero corre el riesgo de que se degrade, ¿no? Es como si fuera una puerta de madera, va a tener cierto desgaste por ser un material natural. Y la válvula, pues, sintética o más bien metálica, véanlo como una puerta de aluminio, es más resistente, no se corroe, no se oxida, pero sí tiene ciertos cuidados, es decir, tienes que ponerle su aceitito para que no rechine y demás. Y en este caso son más durables, pero necesitan más cuidados. Entonces, cada válvula tiene una indicación. Sí, claro, porque cuando tú exploras a un paciente, es que me recambiaron una válvula, y no le escuchas nada de válvulas. Y le dices, ¿por qué? Es que fue biológica. O sea, fue de tejido. El clic. Y cuando dices, pues es este sonido. Es la metálica. Y ese es lo que luego se tienen que anticoagular, si no se le forman coágulos por donde quiera. Y los pacientes que conocen su cuerpo dicen, siento un sonidito, no me deja dormir y ya no tengo nada, es ese cliqueo. Ese cliqueo de esta válvula. Y bueno, y ahora de ese tipo de pacientes de cirugía, ahora sí de corazón abierto que son,
cuando te toca recibirlos, hacen cuidados similares, o sea, tienen sondas, tienen medicamentos para la presión, todo eso, o cómo se comportan cuando ustedes lo reciben y qué cuidados deben de tener diferentes o más especiales. Más especiales es que como fue a corazón abierto, el hecho de haber manipulado el corazón, pues tienes que vigilar aún más el sangrado. No es lo mismo un sangrado de un tórax, del hueso, del esternón, vaya, del mediastino, que es una estructura que envuelve al corazón, a hacer un corte en el corazón mismo. Puede ser un sangrado pues que tiene que ser más vigilado, porque a diferencia del tórax, mientras tú no tengas como movimientos bruscos, pues está afrontado. Pero en este caso el corazón no va a dejar de latir. En cuanto acaba la cirugía, lo que comentaban, acaba la bomba y demás, echan a andar al corazón, estés bien o no, vas a latir. Entonces es vigilar más el sangrado, y el hecho de que hayan cortado, imaginen que el corazón tiene un cableado, como si fuera su casa, pues el hecho de que metieron una sierra en esta pared llamada corazón, pues puedes haber llevado un cableado porque evidentemente no sabías dónde estaban esos cables que hacen que el corazón lata. Entonces, si los cortaste, pues ya no prende el foco, ¿no? El problema no es en una casa un foco, en el corazón es que ya no lata. El problema no es que no tenga la capacidad de contraerse, sino que no tenga quien le diga vas a contraerte, este sistema eléctrico del corazón. ¿Y has tenido el caso de alguna alteración de su ritmo cardíaco por alteración, en este caso, de la actividad eléctrica del corazón? O sea, que o se le baje mucho la frecuencia o se le aumente mucho la frecuencia. Sí, generalmente la tendencia es que se baje mucho la frecuencia, es decir, que empiece a descender y te llame la atención. Hay algunas medidas precautorias, que es ponerle como una maquinita externa que le va a dar estimulación, que fue la batería de un carro, ¿no? Te va a dar ahí a un cierto ritmo, cierta estimulación para que el corazón lata. Pero a veces no salen con ese dispositivo y se usan otros dispositivos que son como unos parches que van a la piel y que lanzan una descarga eléctrica. Generalmente eso sí le genera dolor al paciente, hay que manejarlo con cierta manejo del dolor, analgesia, pseudoanalgesia, porque es literal, es una descarga eléctrica para que el corazón se acuerde que tiene que latir a pesar. Si resuelve, a veces sí resuelve porque solo es la inflamación. O sea, no todos los días te operan a corazón abierto. Claro, o sea, se inflama, porque cortaste el corazón. El corazón sí se desinflama y mejora, pero en otros casos no, y ya requerirán pues es que esa fuente externa, que ese cuadrito que le manda descargas, pues ya sea interna y ya sea permanente. O sea, yo creo que la gente, el rebelde que conoce es el marcapasos, el marcapasos que es permanente, el que traen aquí la batería, su marcapasos. Justamente por debajo. Pero acá estás hablando pues de un marcapasos temporal, a ver si el corazón comienza a jalar nuevamente. Justamente. ¿Y has tenido alguna situación en la cual, pues, la válvula que le pusieron en la cirugía haya fallado así abruptamente? O sea, que diga, todo estaba bien y de repente hizo alguna situación de falla del corazón y fue porque la válvula valió. Justamente, a pesar de todos los estudios que se hagan, pues a veces, aunque la válvula sea bien montada, todo está bien hecho, el corazón no se adapta a estos nuevos flujos. Entonces, el hecho de que la puerta no se abra lo suficiente o ya se abra adecuadamente, pero no permita el flujo adecuado, pues genera congestión del paciente. En la máxima es que se adapte, que no esté tolerando pues los líquidos, toda la terapia de reanimación que se llevó. Y en dados casos, pues sí son candidatos a recambios en algunas situaciones. Sobre todo las biológicas son las que a veces tienen ciertos detalles. Las mecánicas sí son como muy evaluadas. Sí. De hecho, se miden diámetros para ver que coincidan bien. Pero es más común en las biológicas que no den esos detalles. Y tienen que regresarse aquí. Hacia quirófano. Generalmente volvemos a lo mismo, es un paciente que evoluciona bien, pero hay algo que no te deja pasarlo a piso, a una recuperación secundaria, que no estén como todo sobre él. Y estás ahí con el pendiente hasta que sabes que vamos a tener que reoperarlo, ¿no? Y el paciente se queda como, pero me siento bien, sí, pero todavía no se adapta su cuerpo a esta situación. Qué difícil, ¿no? Porque él cree que ya no va a tener ninguna otra cirugía, cree que ya está del otro lado y de repente otra vez tiene que regresar a quirófano. Y ahí, por ejemplo, ustedes como enfermería, pues su labor también está, digo, también medicina, ¿verdad? Pero ustedes como que están más en contacto con el paciente. ¿Qué les han referido a algunos pacientes cuando se enteran que tienen que entrar a quirófano de vuelta, cuando tienen que, pues, tener alguna otra intervención o procedimiento? O sea, ¿cómo lo toman? Son como dos escenarios. Hay personas como con mucha fortaleza, una red social muy fuerte en cuanto a familia, que lo toman como, bueno, primero Dios, lo refieren así, sí. Vamos a salir bien de esta. Si salimos bien de la primera, de la segunda. Pero hay otras personas que sí se rompen, y creo que yo me siento más empático con ellos, porque es, pues ya me operaste, ya salí bien, ya no tengo estas mangueritas, literal solo tengo un suero en la manita, y ese lo tenía antes de operarme y me sentía bien. O sea, dicen, me sentía bien y ahora me siento igual, me siento bien, me siento incluso mejor. ¿A qué te refieres? Bueno,
es que quizá usted se siente bien aquí en reposo, sentado, comiendo, pero en actividades de la vida diaria, cuando regresa a su trabajo, cuando tenga que hacer el sustento de su familia, en el caso de quien sea el pilar de la casa, cuando tenga que hacer otras actividades, no va a poder. O sea, no podemos hacer actividades como bañarlo, o sea, dejarlo solo, que se ponga de pie, se incorpore porque algo pasa y se resiente. Ahora trabajar. Sí, claro, como tú dices, o sea, en reposo, pues ese corazón va a ser suficiente, pero cuando comienza a requerir más esfuerzo del mismo corazón para abastecer de sangre los diferentes tejidos, pues es donde vamos a resentirlo. ¿Alguna vez has tenido algún problema con algún paciente? No, o a lo mejor no tanto problema, pero alguna interacción media rara con uno. Pues no rara, pero a veces tienen otros problemas. Uno quisiera que solo llegaran con problemas del corazón, nos llegan con problemas renales. O sea, entonces ahí suspenden su diálisis convencional o hemodiálisis y pues tienen como algunos cambios en la conducta. De repente se ponen muy agitados, así de no me toque, quíteme, y ya son golpes y demás. Pasan a contención, ¿no? Vamos a ver, pasa el familiar que lo vigile, pasa nefrología, alguna sesión de hemodiálisis, todos los asuados, bueno, todas estas sustancias que lo alteraron se normalizan y se mejora. Y de repente, disculpe, joven Miguel, si lo golpeé. Y yo ayer quería que yo me fuera muy lejos y hoy me pide perdón. Sí. Uno no se engancha porque finalmente ya es difícil estar hospitalizado, estás vulnerable, es decir, tu intimidad, tu privacidad se pierde. Sí. Y todavía que alguien llegue y te descubra y te evalúe y te revise, pues se siente. Pero uno no se engancha, no dice, no se preocupe. Incluso no lo recuerdan. Me dicen que yo ayer a usted lo golpeé y yo, no me golpeó. No te preocupes. Todo mi ojo morado, pero no. Todo está bien, todo está perfecto. Bueno, ahora ahorita vamos a evolucionar a otro grupo de edad que quiero también explorar, que son los niños, porque nos hablan transquirúrgico, pues ahí a veces la anestesia y un poquito más tranquilito, pero a veces después de la cirugía es cuando ahorita quiero explorar. Pero antes de eso, quiero preguntarte cómo es la convivencia con tus compañeros de enfermería y cómo es la convivencia de enfermería con medicina, o sea, con los médicos. ¿Tienen alguna situación de conflictos? ¿Tienen alguna situación de dificultad para llevar a cabo pues esa atención conjunta a los pacientes? ¿O cómo es? Porque luego todos dicen el enfermero o la enfermera pues está a cargo de o obedece al médico. Pues digo, ya en estos momentos ya la gente sabe que ya cambió, ¿no? Y a lo mejor nunca debió haber sido. Son dos tipos de profesionales de la salud que se encargan pues de atender conjuntamente, pero ¿cómo es esa interacción que tienen? Justamente creo que hemos encontrado el punto medio en trabajar en conjunto, es decir, hay como 4 profesionales, ¿no? Están los cirujanos, anestesiólogos, intensivistas cardiovasculares y enfermería. Esos son los 4 pilares. Por enfermería ya se puede dividir en quirúrgicos, perfusionistas, ecmólogos, intensivistas y demás, pero son 4 pilares. ¿Cómo es la convivencia? Afortunadamente creo que en mi centro de trabajo donde me he desempeñado hay una convivencia sana. El objetivo es el paciente. Siempre se trata con respeto. No voy a decir que nunca salen de los cabales porque a veces la urgencia demanda acción y a veces no todos entendemos. Siempre he creído que los ojos no ven lo que el cerebro no conoce. A veces que te indiquen pon una adrenalina ya, es un medicamento que le ayuda al corazón a que lata cuando ya no quiere latir. Si es una indicación de urgencia, ¿no? Claro. Que te digan vamos a transfundir, vamos a iniciar esto, tienes que hacerlo porque es una labor. Pero también del otro lado de enfermería hacia medicina, pues doctor, el paciente está congestivo, ya pasamos 1000 de carga, no responde, ya lo ausculté y demás. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a seguir con volumen, otro inotrópico, vamos a poner, no sé, furosemide o demás, una interconsulta, también tener esa apertura o sabe que el paciente está sangrando. Ya no es volumen lo que requiere sangre, requiere volumen de calidad porque ya está desaturando, ya está con otros compromisos. Sí, recuérdate que es parabólico en general porque te emocionas y yo sé que, pues bueno, a veces así nos pasa como profesionales de la salud, pero sí, o sea, ahí tienes que hablar con el médico y decirle, no, ¿sabes qué? O ¿sabes qué? Le falta medicina para que se contraiga mejor, que es la dobutamina. Volumen es que, pues, le vas a pasar sueros por la vena o a lo mejor ya no sueros por la vena, sino sangre, que es
ese otro volumen de calidad que dijiste. Entonces todo eso es lo que tienes que estar evaluando, diciéndole al médico y pues a lo mejor que él ya tome la decisión de prescribir eso. Justamente. Furosemide es un medicamento que a lo mejor ese sí lo he escuchado, para que orine el paciente, un poquito más, etcétera. Entonces todo eso es importante que lo interactúes. Ahora, ¿lo toman de manera bien? ¿Cómo lo toma el médico cuando alguien de enfermería pues les da como una sugerencia de ajuste de manejo o inclusive de un nuevo manejo? A veces hay conflicto, eso sí es evidente porque pues somos personas, ¿no? Sí. A veces creemos que lo que hacemos es lo mejor y en la mayoría de las veces sí, pero siempre estamos exentos a que pueda haber algo mejor, a una mejoría, una sugerencia, alguna cosa que se nos va porque pues vemos a muchos pacientes. Evidentemente el médico tiene a cargo a toda una sala completa, me refiero a varios pacientes. A lo mejor no se nos va algún detallito, algo pericia y la mayoría de las veces lo toman a bien. Hay quien no retoma como tal, o sea, no lo hace de inmediato, pero dice, pues la enfermera me alertó, voy a ir a ver qué onda y ya lo prescribe. En la mayoría de las veces, o sea, sí es un conflicto mínimo, porque vuelvo a lo mismo, somos personas. Sí. Entonces hay problemas de interacción en este y en todos los trabajos. A ver, suéltalo, alguna que hayas dicho, no, una vez sí pasó esto, a lo mejor no contigo, sino con el primo de un amigo. El primo de un amigo, pues era un paciente que tenía pues sangrado, como habíamos comentado, demasiado y no querían transfundirlos. No, es tolerable esa sangre. No ha perdido mucho, ¿no? Y digo, no ha perdido mucho, es demasiado. Entonces ya hasta que llega el jefe de jefes de los médicos, pues ya les a ver, primero la llamada de atención hacia mí, a ver, tú solo tienes a uno y tienes que tener a ese uno impecable o por lo menos reportarme, ¿no? Ya, mira, aquí está toda la tarde así, toda la mañana así y hasta ahorita que llegamos no han hecho ninguna intervención. Y obviamente el regaño se traslada. No fue personal, o sea, tampoco se enganchó conmigo. Me dijo, oye, a la otra hazme la observación primero. Le digo, te la dije, te lo planteé. El problema no es ese. ¿Y si se transfundió? Se transfundió, claramente, porque era el problema y después buscar por qué estaba sangrando. Claro. Pero fue un problema que no se le dio atención en tiempo y forma, vaya. Entonces llega alguien con más pericia y te dice, no, primero te llama la atención a ti, o sea, a ver, enfermero, tú solo tienes uno, o sea, solo uno y ese uno es tu todo, ¿no? Todavía es más tolerable en el adscrito, en un residente, que tiene que haber varios, pero sí te llaman la atención, ¿no? Como de, debe estar bien ese paciente. Sí, claro, ¿no? Y es que te voy a decir algo, enfermería está con mucho más apego con el paciente, o sea, está más tiempo, exactamente. Ahí, ¿cuál es la relación? Digamos, tú, ¿con cuántos pacientes máximo debes de trabajar o atender? Estables, 2 a 1, es decir, 2 pacientes por un enfermero. No manches. Inestables, 1 a 1. Es decir, un enfermero, y muy, muy graves, llegamos a estar hasta 2 a 1 o 3 a 1, que requieren más atención. Incluso los familiares pasan y gracias por esta atención. O sea, les llama la atención porque veo a 3 personajes aquí en el pase de visita. Sí, en terapia intensiva, por ejemplo, los médicos, pues es la polivalente al menos, pues 1 a 5 puede ser. Algo bueno, claro, o sea, regularmente cuando uno se pone grave, pues estás continuamente con él, pero sí, la relación enfermería-paciente es mucho más y por estrecho. Eso, exactamente, y por eso es el apego o lo más estrecho en su atención por enfermería. Enfermería es la que marca mucha la pauta del manejo y como se habrán dado cuenta, pues a pesar de que te enoje el médico, pues tiene que decirle. Ahí está. Oye, ¿y has hecho alguna intervención que no le avisas al médico en esos momentos y que después ya le dices, sabes que tuvo que hacer esto porque lo percibe de tal forma el paciente? La más básica es subir el aporte de estos fármacos que ayudan a latir el corazón, es decir, vamos a darle más, claro. Requiere más. Eso es como la más súbita, es un paciente que deja de latir el corazón, que se desmaya, en lo que activas, pides ayuda, inicias la reanimación. Entonces, bueno, eso es lo que quiero preguntarte también. ¿Cómo se vive un paro cardíaco? Porque la gente, pues, que nos está viendo diagonal escuchando, sabe del paro cardíaco, cómo alguien cae súbitamente en paro cardíaco, a veces en la calle, regularmente es por una arritmia letal, como consecuencia, la mayoría de las veces, de un infarto cardíaco, es como que a fines mundiales. Y bueno, si se le da una reanimación cardiopulmonar con presiones torácicas, se pide ayuda y se trae un dispositivo externo de desfibrilación externa automática, se le da la descarga. Ya han visto videos ustedes, si no busquen ahí RCP IDEA, donde te enseñan cómo hacerlo, y 2, pues también te enseñan videos de cómo se atendieron.
A veces en urgencias llegan los pacientes con situaciones y también hacen paro y tenemos que atenderlos. Sí, pero pues acá son situaciones entre comillas un poco más controladas porque ya sabes de dónde viene o a dónde va, porque pues a veces están esperando que entren a cirugía y de pronto hacen paro cardíaco en la terapia intensiva cardiovascular. ¿Cómo es el protocolo para público en general? Son palabras sencillas para que pues nos lleves a esos momentos. Primero detectas, lo primero es si el paciente estaba consciente, te deja de responder. Ya. Y ves que el corazón ya no late en otros dispositivos, o incluso ves que si tenía como este movimiento de expansión de inspirar, respirar, pues ya no respira, el corazón no late, señor, te deja de hablar, incluso estabas conversando con él y de plano ya no hay paro. Pero cuando tienen un tubito, pues no te pueden hablar. O sea, lo que detectas es que ese corazón ya no traza el clásico pip de las novelas, pip, sí. Pip, ya no oyes un pip. ¿Qué está pasando? Sí, claro. Pido ayuda. El protocolo es pido ayuda. Si nadie está cerca, generalmente eso no pasa, como comenta el doctor Eder, pues es un equipo más estrecho, más minucioso, pero puede pasar que otro paciente ya esté en paro. Entonces, el paro me refiero que ese corazón ya no late, están dando ahí reanimación, entonces tú estás solo, lo que haces es iniciar las compresiones en lo que vienen. Una vez que llega todo el equipo, como tú eres el enfermero, bien comenta estrechamente, te pasa lo que se llama a donde está su suero, porque tú sabes qué sueros están pasando, qué medicamentos, entonces te abocas para que nadie pase un medicamento que no deseamos que pase. Okay. Y pues ya se hace como todo un equipo y cada quien toma sus funciones. Ok. Y como tú dices, a veces, no sé si en esas cosas también a veces se tiene que abrir el tórax para ver qué está pasando. Justamente es el finito. Generalmente hay paros aquí que ya no son como comentaban por un infarto, sino son por este sangrado acumulado. No sale nada por estas mangueritas. Yo digo que está todo bien, pero se empieza a acumular, es decir, oprime a este corazón. No sé si han metido su mano a un estanque de agua con un guante de agua, un diágano, metan y el guante se les pega a la mano. Vean hacia el corazón, está rodeado de sangre y lo pega, no lo deja latir. ¿Cómo vamos a tener? Pues hay que quitar ese sangrado y no se va a quitar con estas mangueritas. Hay que abrir. Generalmente abren, lavan, quitan todo y el corazón vuelve a latir. Ya tiene ese espacio para poder latir. Oh, lo que le llaman técnicamente tamponada de cardíaco, que es el nombre técnico. Digo yo, también algunas situaciones específicas, pero para que sepan a mayor facilidad lo que estás explicando, que es muy buen ejemplo y tienes toda la razón. Metes las manos donde está aplanando ahí el guante. ¿Algún caso que recuerdes de esta situación así que haya caído en paro a alguien y que, pues no sé, como quieras, es un desenlace bueno, desenlace pues no. Es un pediátrico, favorable. Creo que eso me marcó en mi formación. A ver. Porque en pediatría es como todavía más minucioso. Si todo se hace, si en los adultos todo es normal, ¿no? Una taza de café, 2 cucharas y demás, pues a un bebé es la pizca de un salerito ahí. Era un paciente que ya lo habían operado, no había tenido una buena cicatrización de la herida, estaba con una nueva terapia que es una esponjita, lo que hace es succionar para que crezca el tejido y se cierre, le dicen terapia negativa o VAC. Ah, sí. Paciente estable, ya sin tantos medicamentos, estaba yo platicando con ella, le estaba yo recostando y de repente veo que se abomba, se hace como una bolita y era rojo, ¿no? Dije, esto es sangre, ¿no? Lo primero que hice fue unas gasas y un guante y contener. Y para esta máquina que ya no siga succionando, veo que se empieza a hipotenciar y la niña, de enfermero, y ya me dejó de hablar, de 8 añitos. No te pases. Pasa mi jefa afuera y dice, Miguel, ¿todo bien? Porque me vio pálido, ¿no? Y yo, no, jefa, estamos ensangrado. Me dice, ¿cómo crees? Ya pagaste la máquina ya. Le hablan a cirugía, estaban operando. Entonces, en lo que se desvestió un residente inmediatamente, lo que hicimos fue activar este protocolo de vamos a explorarlo aquí. Obviamente no somos quirúrgicos, pero tenemos los conocimientos técnicas estéril, ¿no? Entonces, entre el residente de pediatría y el enfermero empezaron a abrir los campos, a hacer la asepsia, vamos a explorar. Llega a cirugía, se viste y me dice, quita la mano. Le digo, no, si la quito va a valer. Le digo, y eso me impactó porque al quitar la mano que yo cubría en el tórax, salió el chisguete, como una fuga de agua, véanlo así, una fuga. Llegó al techo. ¿Qué vamos a hacer, no? Yo, pon tu mano otra vez, vamos a planear, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué cirugía le hicieron? Un repaso rápido. Bueno, lo que vamos a hacer es cubrir porque no podemos detener el agua. No es como el agua que cierra la de paso y vamos a repararlo, un corte. No, vamos a contener. Oye, ¿y qué cirugía recuerdas que le habían hecho? Había sido una coartación aórtica primero. Entonces ya tenía un stent previamente y luego había sido una corrección de un Rastelli o tenía como tenemos una arteria pulmonar, una aorta, las habían invertido y habían reimplantado coronarias. Sí, digamos, es una cirugía para corregir un problema congénito. Que es lo que lo han corregido y parecía que cuando hicieron estas suturas el tejido era muy friable, o sea, sí quedó reportado que les costó como adherir esta nueva estructura al corazoncito.
Entonces ven, directamente se ve la fuga, o sea, se ve la ruptura y parece, no, más bien no parece, no fue relacionado con la terapia que tenía. O sea, era algo latente ahí que en algún movimiento iba a pasar. Entonces, de hecho, lo contuvo esta esponjita. Entonces ya replantean, tráiganme suturas, pero hilos muy pequeños, porque es un pequeño de 9 años, el corazón es muy pequeño. Ya los traen, empiezan a suturar y se desgarraba. Es decir, pones, rompes, pones. ¿Lo tuvieron que operar ahí mismo? Ahí mismo. No se pudo contener de esta manera, o sea, volver a suturar. Lo que hicieron fue envolver esa aorta con gasas, con tela, como si lo recubrieras con un pañuelo, abrazarla, y se le dice empaquetamiento. Ah, ya. A la par de que hacían esto, literal toda la sangre que escurrió alrededor, pues empapó. Tenía un pañalito para contener, para que estuviera limpia. Literal pesamos ese pañal, después pesaba 2 kilos, o sea, perdió 2 litros de sangre. Digamos que un pediátrico tiene 80 mililitros por kilo de peso, entonces pesaba como 15 kilos. Entonces tenía alrededor de 1,600, algo así. Literal le recambiamos la sangre. Y ahí me impactó porque yo no supe, o sea, yo pedí ayuda, no sé en qué momento, todos cargaron a sus pacientes con quien pudieron y literal pasar sangre con jeringas, es decir, jalar con una llave de 3 vías y pasarla a chorro porque no la estábamos alcanzando. O sea, era un equipo que yo, bueno, no sé dónde están y tú quédate aquí, y yo con la mano ahí de, a ver, ya pensaron qué van a hacer, pues quítala, ¿no? Y empezó la acción. Esa niña afortunadamente salió bien. Qué bueno. Porque la idea era vamos a operarla y la cirujana que vio todo, o sea, no hubo tiempo de grabar, de hacer imagen, dijo no, o sea, esa aorta está mal adherida, o sea, en cualquier momento se nos desgarra, vamos a dejarle que desinflame, que pase tiempo. Después ya se pudo corregir, ya pasó hemodinamia y cirugía, fue combinado, un tipo de stent recubierto para poder contener. Bueno, como estrategia inicial, después pues tuvo que ser reoperado o tuvo que retirarse ese stent porque al final no es absorbible y la aorta no estaba tan friable todavía. Y le fue bien al final. Le fue bien. Afortunadamente. Pero esa noche catastrófica, o sea, ¿cómo le hablas a los papás? Yo llegué, yo soy el turno de nocturno, apenas los papás apenas de la visita, ¿no? Les dejaron más tiempo, la niña está bien, dale de cenar y de repente... Hola, te voy a acomodar y deténle el sangrado. ¿Algún momento que hayas vivido que te haya marcado en cuanto a la convivencia de los familiares, pues con el paciente? Por ejemplo, de estos niños que hayan llegado y hayan dicho, te estaba viendo bien, ahora ya te veo mal, algo de interacción que te haya llamado la atención o que te haya movido. Pasa mucho el sentimiento de, es que mi mamá, o en el caso de los hijos, no se quería operar. Y entonces, ¿cómo les dices que salió mal la cirugía y que fallecen? Tú sales a comunicarles que pasen, por favor, que les van a dar la noticia del deceso. O ya incluso el médico ya les avisó, nada más estás pues poniendo al paciente lo menos invasivo que se vea, pues no quiero decir una última imagen deteriorada de su familiar, ¿no? Podemos medidas de higiene, medidas de contención. Voy por ellos y de repente... pues se abren contigo y te dicen, es que no se quería operar y la obligamos. Y le digo, no la obligaron. Ustedes le brindaron una oportunidad, o sea, les plantearon un diagnóstico y una baraja de opciones que le podemos ofrecer, medicamentos, cirugía y demás. Optaron ustedes en conjunto con ella y pues quédense que si no pasaba aquí, pasaba en su hogar. Sí, claro. Cambió el escenario, sí, pero el desenlace era muy similar. Quédense con que intentaron las opciones. Si hubiera pasado y no la operaron, hubiera sido un escenario similar de si la hubiéramos operado. Entonces esa paz no la encuentran de inmediato y sí te marca. No te voy a decir que somos ajenos, porque yo también soy hijo y uno quiere lo mejor para los papás, ¿no? O sea, a lo mejor la mamá tenía temor, pero tú como hijo no, pero es una buena opción operarte. Sí, claro, tú la motivas. Tú la motivas. Sí, y a lo mejor eso es lo que le da la seguridad. Te entiendo perfectamente, ya lo he contado en algunas otras ocasiones. A mi mamá de González, que era mi abuela, le dio una pancreatitis. Se le inflamó el páncreas porque tenía piedras en la vesícula. Ok. Entonces me acuerdo muy bien que pues ya estaba una pancreatitis, pero sin ninguna falla de ningún órgano. Entonces ya la metimos, le pusimos medicinas ahí para el dolor, suerito para hidratarla y se le desinflamó el páncreas. Entonces la indicación que está en la literatura era que antes de que se fuera de alta se tenía que operar de la vesícula. Y dijimos, bueno, o sea, esa es una indicación, ¿qué decides tú? Y me acuerdo que ella me dijo, pues lo que tú digas, ¿tú qué opinas? Y hablando así con ella, así interactuando lúcida completamente. Y ya le dije, no, pues
Pues yo diría que si tú quieres, te opera de una vez, porque ya tiene muchos cuadros de dolor en la vesícula por piedras, y ahora ya le había dado pancreatitis. Entonces, pues era indicación, ¿sí me explico? Y nada, pues después de la cirugía se complicó, se le volvió a inflamar el páncreas, se le bajó la presión de tanta inflamación que le generó del páncreas hacia toda su sangre, dejó de respirar bien y pues terminó intubada, hizo paro cardíaco y no salió. Entonces, esa situación yo también en un momento me sentía muy culpable porque pues la familia toda estaba sobre mí. O sea, de que, ¿qué pasó? Pues se complicó la cirugía. La dualidad, ¿no? Entonces ya estaba como que, pues se hubiera ido de alta, pero pues como tú bien lo dices, ¿qué tal si va de alta, le da una pancreatitis y ahora fallece la pancreatitis? Te hubieras quedado pensando, ¿y si la habíamos operado? El mismo escenario. Le digo, ambas opciones corrían el riesgo. Sí, son cosas muy, muy difíciles que a veces uno pues las cuenta, ¿verdad? Pero pues por dentro siguen causando bastante dolor. Duele. Ok, entonces sí. Ahora, ¿alguna situación que hayas tenido de problemas con familiares o que no contigo, con alguien más que sí se hayan puesto enojados o que se hayan puesto pues molestos por no sé, por la noticia o por la evolución? ¿Qué sé yo? Algunos sí, incluso ha entrado pues seguridad, ¿no? De que, oye, se está violentando, o sea, quiere entrar y desquitar o sacar esa ira contenida del cirujano, del médico, de la enfermera. O sea, a mí me prometieron algo y justo les digo, no se te prometió. Hay un consentimiento, hay un documento en el que se te explican todas las situaciones que pudieran pasar, porque los escenarios siempre son o todo sale muy bien o todo sale más o menos bien, pero a veces sale todo mal. Entonces hay que contenerlos porque es una rabia. O sea, yo no los culpo, pero la violencia no es la respuesta, ¿no? Entonces entran y quieren hacer desastre y medio. Hay gente que pues por ver series o documentales pues conocen. Yo no veo aquí el desastre de que hayan reanimado. Y bueno, les explico, ya sacamos todas las cosas para que usted vea un ambiente, pues no sea una mala imagen, pero mira, aquí está el carro de paro abierto, aquí están las infusiones. Sí. No crea que no hicimos lo que debemos, porque créame que yo vengo con la actitud de trabajar y darlo todo. O sea, estoy manchado de lo que usted quiera, pero sí se hizo. Solo se trata de dar un escenario pues para que sea un adiós pues lo más ameno, pero mire, esto pasó. Fíjate que yo tenía un maestro que justamente no quitaba nada de lo que se había hecho en la reanimación cuando un paciente fallecía, ¿no? Y se le intentaban maneras de RCP. Le dejaba el tubo, le dejaba el ventilador ahí apagado, pero conectado. Cuando estaba el carro de así, paro. todo así, sí. Todo le dejaba, todo. Y yo, oiga, no, pero no, es que, y eso me decía, es que algunos creen que no les haces nada y pues en ese momento puede ser un conflicto y no lo van a comprender bien porque pues una primera fase pues va a ser la negación. Justamente. Y así lo dejaban. Tapias del duelo. Y hay otros que no, o sea, otros maestros me decían, hay que dejarlo lo completamente bien presentable para cuando entre no se lleve un impacto. Entonces, no sé ahí qué es mejor. ¿Qué sabes qué es mejor? Yo siento que nada es mejor porque pues imagínate tener esos momentos. No estás preparado para la noticia. Sí, no estás preparado para la noticia. Así son estas situaciones tan difíciles. Bueno, ya nos hablaste de los diferentes tipos de pacientes adultos, válvulas, bypass coronarios en niños también, algunas alteraciones congénitas. Y justamente quiero preguntarte eso. En niños, ¿cómo llevas tú esa relación con ellos? O sea, yo sé que a veces inicialmente pueden estar intubados y pues ahí no tienen ninguna relación, pero ya cuando comienza el proceso de despertar o que inclusive ya los traen extubados, ¿cómo percibes ese afrontamiento que tienen los niños ante estas situaciones? ¿Sí me explico? Sí. Una cosa son los adultos, como ya lo dijiste, unos se apegan a la espiritualidad, otros se llevan más catastróficas. Bueno, cuando no hay problema, pues al final de cuentas todo bien, ¿no? Todo bien. Pero ¿cómo ves que enfrentan los niños situaciones primero pues de buena evolución, pero sobre todo evoluciones desfavorables? Es complejo. Lo ven más, por ejemplo, compañeros que están en piso, así que los ven previo a la cirugía. Cuando regresan dicen, el niño ya es distinto. Ya no habla tanto, ya no es tan hiperactivo, ya no es tan juguetón. O sea, hay un cambio primero de la conducta. ¿Cómo los veo yo? En la mayoría de los niños que tenemos son recién nacidos. Entonces son niños que llegan con días de nacido, que detectaron un problemita del corazón incluso en horas de nacido. Entonces a veces pasan a un procedimiento como para que ganen peso, ganen talla. Es en otro servicio que le dicen hemodinamia. Como que hacen alguna adaptación para que gane peso y esté mejor ese corazoncito que mide lo de una fresa para que pueda ser operable. Y una vez que lo operan, pues son niños que no han visto a su mamá, o sea, no tienen ese apego inmediato.
no reconocen el llanto, más bien no reconocen el calor, el aroma, la voz de la mamá, y solo tienen estos ruidos de los monitores, ¿no? Pi, 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 pi. Entonces de repente, afortunadamente les va bien en las cirugías. Son muy delgaditos, están en una cuna que les da calor radiante, se los mantiene calientitos. Los manipulamos, tratamos de no ser tan agresivos, un ambiente no tan ruidoso, porque pues ellos reciben todos los estímulos, no pierdan peso. Se extuban y son muy dinámicos, ya sea porque tengan algún síndrome asociado, pero literal con las piernitas se están agarrando el tubo, ya con la manita aquí, porque para ellos es algo ajeno, o sea, claro, nadie nace con eso. Medidas de contención nos apoya pues tanatología con estos pulpos que se impregnan del aroma de la mamá días antes, los guardan. Y pues la literatura dice que se asemejan al cordón umbilical. Entonces es ponerle su pulpito con el aroma de mamá, que toquen literal los tentáculos que tienen como estambre a forma de cordón umbilical, ¿no? Sí. Y que tienen su afrontamiento muy chiquitos, pues lo toman y se duermen, ¿no? Joder. Después es pues la toma de alimentos, ¿no? Al principio tienen sonditas, tienen como mangueritas, no pueden succionar, están muy débiles y demás. Eso en muy pequeños, muy neonatos. Sí. Yo no sabía que ustedes veían también neonatos o recién nacidos. Sí, vemos recién nacidos. Ay, o sea, de horas, ¿desde cuándo nació? Ayer. ¿Y te puede tocar un recién nacido o un adulto, un niño, sí, por igual en la guardia? Ese es el dilema de un día a día. Llegas y hay 3 caminos. Te toca pedia, adulto o ingreso. El ingreso hay que ir a ver cómo va a llegar, o uno que ya está instalado y un pediátrico. No te pases. Y pues ahí es la dualidad, manejar de repente de dosis muy grandes. A un adulto le das un licuado de litro y al niño le das un vasito de entrenamiento, ¿no? Sí. Entonces la dualidad de fármacos, de tratamientos, de respuesta. A lo mejor un sangrado para un adulto de 20 mililitros que sangró es poco. Nada. Y a un niño no, pues ya es comprometedor, ¿no? Por el tiempo. Sí, es un dilema. ¿Y cómo recuerdas de los primeros pacientes, el primer paciente de neonato recién nacido que atendiste? Me acuerdo mucho que yo llegué a la unidad y pues como que tenemos un número de camas específicas para niños. Me tocó una que en teoría es para adulto. Entonces yo llego y ¿cómo está? No, pues va a regresar de cirugía. Es un ingreso. Ok. Y me queda viendo la compañera. ¿Vas a estar aquí? Y yo, pues sí, ¿no? Es un adulto. Dice, no, es un niño. Y pues por azares del destino no hay personal, no hay quien más, pues ahí te toca. Pues afortunadamente el turno anterior, ahí agradezco a mis grandes maestras, se quedaron conmigo, bueno, vamos a instalarlo, vamos a hacer esto y aquello. Y pues el paciente pequeñito. O sea, llega en una cunita y vamos a pasarlo a su cunita pequeña. El ventilador con otros parámetros, en lugar de bombas de infusión, o sea, no era tanto volumen, son jeringas chiquitas para los medicamentos, un tubito pequeñito para respirar. Así, lo más importante es tu vía aérea. Un tubitito, drenajes, tenía diálisis peritoneal, o sea, aunado, y dices, y yo en mi mente, ¿es renal? Me dice, no, vamos a quitarle el exceso de volumen, hace ascitis y ya no expande el pulmón. No es para negativizarlo, es para cosas que uno ni siquiera. Y yo así tan chiquito y el riñón no le funciona, o sea, sí, cosas que pasan por mi mente y la manipulación, ¿no? Y ya después todo instalado y todo ese cúmulo de gente queda una camita y ya. Y nada más es como ir estabilizándolo. Cuidando el ganado, digo yo. Hay que pastorearlos siempre. Y ya ves, y el impacto de ellas, ¿no? Como de, o sea, confiamos en tu expertise, pero no es lo mismo un adulto que un pequeño. Claro, y es tu primera vez y menos un ingreso. O sea, a lo mejor no sé a dónde va fijado el tubo, ya se extubó. A lo mejor no sé cuánto volumen debe de entrar para expandir esos pulmones y le ponemos más aire del que debe. O el medicamento está mal calculado y está a una dosis muy elevada y hace que el corazón lata. O lo que más me llama la atención es que un pediátrico, pues depende de que el corazón lata muy rápido, ¿no? Entonces si si ese corazón late lento, a lo mejor en un adulto es normal, pero en él no, en él ya está mal. Sí, late muy despacito. Qué difícil situaciones. Y yo ya no sabía eso de los pulpitos, de que los impregnan del aroma de la mamá para que vayan sintiendo ese apego. Y eso me enteré porque yo peleaba, ¿no? Y cómo sé que este pulpo está limpio, quién lo esterilizó. O sea, yo bien dramático, ¿no? No, ¿cuál viene? Y vienen y me dan, órale, edúquese. Claro. Está hecho, está esterilizado, está impregnado el aroma de la mamá y va para el niño y solo del niño. Y era como muy de, bueno, el pulpo ya. ¿Te gusta que el pediátrico esté intacto? Porque está sedado, no se mueve, va a estar intubado. Así. Impecable. Y ya el pulpito lo ponías encima. No, lo tiene que tocar con la manita, tiene que sentir. Digo, pero ¿quién me dice que está limpio ese pulpo? Ya me explicaron. Bueno, el proceso que lleva. Interesa. Y ahora, eso es con recién nacidos que pues no tienen cómo comunicar verbalmente, pero te tocan también niños que pues sí pueden interactuar. Y ahí cómo los percibes a ellos, cómo afrontan estos momentos. Justo hay niños que no sé, a diferencia de los adultos, que tienen que tener como una serie de cirugías. Es decir, conforme van creciendo, ganan peso,
pues a lo mejor la primera cirugía le ayudó de 1 a 2 añitos, pero ahora requiere otra cirugía para siguiente desarrollo como escolar y uno final de adolescente adulto. Son pacientes de 2 tipos, algunos pues ya con cierta depresión por saber de que otras van a pasar un proceso quirúrgico, recuerdan el dolor, la separación de los papás. Hay otros muy dinámicos que vienen como en su suerito, ¿verdad? ¿Que me está pasando mi torta de jamón? Sí, de jamón. Puede ser de milanesa si quieres, ¿no? Hay enfermeras, yo las admiro mucho, mis compañeras que llevan plumoncitos y a ver, escríbeme. Y te pueden comunicar el dolor. Dicen, me duele, pero ya me dolía así antes. Ok. Y pues a esa interacción, pues a veces chocas porque pues los niños no te quieren hablar. Dicen, no, yo solo hablo con mi mamá. Tienen como ese apego muy de que la mamá, pues es una mamá aprensiva, muy cuidadosa de un niño, yo le entiendo, y quieren imitar los cuidados, no quieren comer, no quieren levantar un juguete, no quieren ayudar a su correcta evolución. Entonces es como de, a ver, pequeño, vamos a explicarte, estás aquí, o extraño a mis amiguitos. Y lo que más te duele es eso, que te digan, ¿y cómo está mi amiguito que lo operaron? ¿No? Y bueno, todavía no lo operan, o ya lo operaron, o está en otra cama. O sea, quieren saber del mundo porque te hablan. Entonces tienes esos 2 casos, el muy activo y el que está como ya triste de que otra vez. ¿Y tienes algún caso aquí que recuerdes con peculiaridad por haber tenido como más cercanía o inclusive que te hayas encariñado más con alguno de ellos que el resto? Porque siempre pasa que tenemos a alguien con el que hacemos como un clic mayor. No sé si te ha pasado, ya sea adulto, niño, ¿no? Y suena extraño. Era un paciente muy, muy grave que tenía incluso esta bomba que usted comentaba en el invitado anterior, que él permitió que estuviera vivo mientras se adaptaba. Después ya se adaptó. Tú veías unos valores de laboratorio que le dicen gasometría, todo bien. O sea, si tú no volteabas a ver al niño, todo estaba bien. Pero el niño con muchas arritmias, o sea, el corazón latía dismórfico, hacía muchas situaciones y ya no había una alternativa que darle. Entonces tenía dobutamina, tenía ciertos fármacos. Y en alguna ocasión alguien dijo, bueno, vamos a quitarle la dobuta, que es arritmogénica, y tenía una dosis mínima, o sea, una gotita de este medicamento. Y resultó que esa era la causa que lo mantenía rítmico. Quitan ese fármaco que es utilidad habitual que lo tengan, pero una dosis de nada, pero por tranquilidad lo teníamos administrado. Ya le habían puesto muchos medicamentos para que evitaras estas arritmias. Le quitan ese 0.00 nada de ese medicamento y mejora, despierta. Un paciente que ya llevaba como un mes o 2 así en la agonía de, si tú no lo ves está bien en el papel, en los resultados, pero lo veías y pues no, ese corazoncito latía de mal. Pues le quitaron esta máquina, le van quitando sedantes, incluso sentíamos este cariño de que te voy a aspirar y él con los ojos cerrados. ¿Te duele algo? No, aún con tubo. Ya le quitan este tubito, despierta y es un caso que se fue a casa, o sea, de no creerlo, de que lo veías mal, así de pequeño, échale ganas, ¿no? Yo veía la hoja de enfermería y la veía súper bien, ya lo veía y no, todo mal, ¿no? Y te marca porque los papás pues entraban mucho tiempo a estar con él, sí respondía. El hecho de que moviera la cabecita es algo que no estás habituado. Un adulto pues es como, o estás dormido o estás despierto, y él, sí. Órale, qué interesante, qué impactante caso. Ahora, ahorita ya pues quiero ir, pues aterrizando un poquito más el avión que le aprendieron los anestesiólogos, que al anestesio es como un avión, despegan, mantienen y luego aterrizan. Vamos a llegar a puerto, a buen puerto. Y vamos en el descenso. Hay una situación que nos contó el doctor Rafa Lima, que era de trasplantes cardíacos, que ellos, tanto niños, adolescentes o adultos que están en lista de espera, cuando hay alguien que tenga una muerte cerebral y que pues autorice ser la familia donador, pues se buscan compatibilidades, tamaños, pesos, etcétera, y entonces puede recibir el trasplante a aquella persona que ya ha tenido alguna situación de una contracción muy baja, de una función cardíaca muy mala, y que ahora pues se va a beneficiar de un nuevo corazón por este trasplante. Y nos dijo que pues ellos hacían todo el procedimiento, bla, 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 y que de ahí los pasaban a terapia intensiva cardiovascular. Entonces justamente coincide con que ustedes lo reciben, pero no solo lo reciben, también a veces los atienden antes de que se opere el trasplante. Okay. ¿Nos puedes contar en qué consiste la atención por parte de terapia intensiva cardiovascular y pues en este caso de tus cuidados en general para un paciente que va a recibir un corazón, y cuáles son los cuidados pues posterior a recibir el corazón?
Primero, se detecta que el paciente es candidato a un trasplante, ya sea porque tuvo, en el peor de los casos, pues una parada cardíaca, el corazón dejó de latir, y ya por estudios de imagen y diagnóstico, es decir, ya es estudiado, se detecta que el corazón pues ya no tiene alguna cardiopatía, alguna función, bueno, una disfunción, que lo que implica es que ya no puede ser ni operado. Si ya no pueden cambiar una válvula, un bypass, tiene que ser reemplazado. O sea, el trasplante es reemplazar, vamos a retirar tu corazón que ya no da la función que esperas, y pues por una refacción vamos a cambiar por una nueva. El problema de esta refacción es que, como los autos, tiene que ser del modelo, del año, de la marca, si es eléctrico, híbrido y demás. Entonces al paciente se le tiene que explicar toda esta situación. Bueno, tu corazón ya no es candidato a hacer sus funciones habituales. Te vamos a condicionar o te vamos a mantener estable en lo que llega esta lista de espera, en la que llegas al lugar 1 o hay un órgano disponible para que seas trasplantado. En el mejor de los casos, un paciente que está estable, está con un suerito, con algunos fármacos, que mantenga poco volumen, que vaya al baño, que orine, todo bien, que no beba tantos líquidos, que tenga una buena presión y demás. Ese es el paciente idóneo. Exacto. El otro paciente es el que llega, cae en paro, nadie se entera, le hacen eco, hacen una visión del corazoncito aquí por imagen, ven que el corazón está muy grande, que ya no contrae, que ya no hace esta función de mover sangre, y queda pues mal. Es candidato a otras terapias para ganar tiempo, que le dicen ECMO, que esta es una manguerita que va a sacar la sangre del corazón que debería de infundir. Es como una bomba de agua, va a extraer esta sangre, la va a pasar a que se oxigene, es decir, como si fuera un pulmoncito externo, y la regresa al cuerpo, es decir, es un puentecito. Y esa va a ganar tiempo en lo que obtenemos un corazón. En el mejor de los casos, el paciente está despierto, es consciente, solo no te muevas para que no te arranques nada. En el peor de los casos, pues está deteriorado. Son pacientes pues jóvenes, generalmente los que presentan estos corazones que de repente se dilatan, y son los candidatos a ganar este tiempo en lo que llega un corazón. Ya cuando hay corazón disponible, pues empieza todo un protocolo, ¿no? ¿Quién es el candidato número 1? Sí. Ahora ya tienes al candidato, tiene las compatibilidades, no es solo reemplazar por reemplazar un corazón, es activar 2 equipos quirúrgicos, es decir, uno va a preacondicionar ese corazoncito, es prepararlo, y otro está operando al paciente para poder recibir este nuevo corazón. En cuanto a enfermería, maestros allá en quirófano, pero de nuestro lado va a ser un paciente que va a estar aislado, es decir, va a tener como barreras de protección para que no le llevemos infecciones, microorganismos, bacterias a él. Entonces los familiares es acondicionarlos de vamos a lavarnos las manos, guantecitos, cubrebocas, porque este paciente no solo recibe un órgano nuevo, sino que vamos a hacer que ese cuerpo no rechace esto nuevo extraño. Es como cuando se ponen un piercing o algo ajeno, el cuerpo lo rechaza, puede infectarse, puede incluso desplazarlo y retirarlo. Es lo mismo. Entonces vamos a darle algo al cuerpo que le diga tranquilo, esto fue controlado, es un corazón que te va a ayudar a vivir. Entonces en ese bajar las defensas, pues estás vulnerable a otras infecciones. El paciente te puedo decir que 8 de cada 10 casos salen extubados, salen muy bien. Un poquito de fármacos para que lata bien, se readapte. Al otro día está extubado y pues está como aislado, ¿no? Y dice, ¿por qué me tienen así, no? Algo muy curioso es que cambian de conducta, eso sí ya no lo sabré por qué. Es decir, hay quien dice que el paciente se vuelve similar al corazón que recibes. Después hay quien es muy minucioso. ¿Era de mujer? No. ¿Era de hombre? No. Era deportista, era joven, y dicen que adoptan ciertas conductas. Eso ya es como más. Habría que estudiarlo, pero quien conoció al paciente antes y después de un trasplante dice que ya no es el mismo. ¿A poco sí? Y las enfermeras... Fíjate que hay algunas películas que hablan acerca de eso, ¿verdad? De que cuando... acá me imagino que hay de haber ciertos protocolos para que se evite conocer a lo mejor a la familia del que donó, no sé. Sí, debe de haber eso. Y la otra es que sean corazones pues jóvenes, aunque suena contradictorio, porque imagínate, yo cuando tenga 70 y dono mi corazón, bueno, ¿cuánto más va a durar mi corazón? A los 70 ya tenía alguna disfunción. Entonces, por eso que no hay tantos corazones disponibles. Sí, porque son los que tienen muerte cerebral regularmente de traumas craneoencefálicos, que son jóvenes. Intacto el corazón. Estos son los que pueden ser, pero como tú dices, o sea, puede ser un corazón longevo. Que va a durar mucho, pero pues a lo mejor es un joven y el que lo ocupa es un niño. Pues ahí ya es no el tamaño. El tamaño, sí. Porque te digo que sí he visto películas donde gente, digamos, busca a las personas que donaron, ¿verdad? A los familiares, y cuando pues, el receptor, digamos, tiene contacto, ellos sienten como que es
su paciente que tuvo la muerte cerebral y que fue el donante, lo sienten como si ese, pero a lo mejor son percepciones, no lo sé. Exactamente, eso no lo sabremos, pero hay quien detecta eso. Y eso es 8 de 10. Y los otros 2, a veces el corazón no se adapta. Entonces, ahí es ganar tiempo. No puedes de inmediato trasplantar otro. Entonces, es adecuar al corazón, acondicionarlo y ver qué opciones vamos a poder ofrecerle. Pero pues muchos fallecen. Exactamente, porque no es que tengas otro órgano, sino que a lo mejor el cuerpo no se adapta a este nuevo corazón, llámese pulmones, llámese otros órganos adyacentes. Porque a veces el corazón también, el que llega, no está tan bien, pero bueno, es tolerable, ¿no? Ya no es que el corazón no lata bien, tiene alguna insuficiencia, alguna estenosis, algo bien, ¿no? Vamos a ganar tiempo, vamos a ver cómo te adaptas. Sí. Pero si el cuerpo rechaza este corazón, ya valió. Ya no hay tanta opción para. Sí, nos decía el doctor Rafa Lima que de preferencia tiene que llegar el corazón cuando se extrajo del donante cadavérico, de la persona que tuvo muerte cerebral, en menos de 4 horas. Que si ya dura más de 4 horas, pues obviamente extraído, que tiene muchos problemas para adaptarse. Sí, se tiene que procurar inmediatamente. Es todo un protocolo en México para eso. O sea, en cuanto se detecta a qué hospital va, quién es el candidato número 1 y empieza todo un movimiento. Y son trasplantes que pueden durar hasta un día completo. O sea, la preparación, acondicionamiento del paciente. O sea, se le avisa a las 3 de la tarde y se está trasplantando 7 de la mañana del otro día. O sea, toda la noche, madrugada, tarde estuvo en quirófano. Sí, qué difíciles casos. Oye, y ahorita nos hablaste justamente de algo que se llama ECMO. Ya tenemos cierto conocimiento, lo digo por el invitado previo, que es el doctor Rafa Lima, que él pues también, él es experto en ECMO por parte de medicina, pero pues tú eres una persona o un profesional que eres experto por parte de enfermería, tienes esa formación avanzada en ECMO. ¿En qué consiste o en qué se diferencia lo que son el abordaje o la atención de los pacientes con esta circulación extracorpórea en cuanto a médico con enfermería? Y pues si gustas también otra vez recapitular en qué consiste específicamente esta tecnología. Bueno, el ECMO es una terapia para ganar tiempo, es un dispositivo que se coloca que va a reemplazar la función del pulmón y del corazón. En algunas ocasiones solo de corazón, solo de pulmón. Cuando un corazón late bien, pero el pulmón, ahorita que tuvimos COVID o alguna situación, es decir, el corazón está intacto, puede latir, puede desplazar sangre a través de todo tu cuerpo, pero esta sangre no está oxigenada porque el pulmón tiene algún componente. Entonces lo que haces es extraer esta sangre a través de una manguerita con un motor que hace una succión negativa, es como un rotor. Extrae la sangre, la oxigena en una membrana, si la sangre atraviesa una membrana que se oxigena, y esa sangre cambia de color, es decir, de poco oxígeno a rica en oxígeno color roja y regresa al corazón para que el corazón la desplace. Solo estás como reemplazando la función del pulmón. El pulmón sigue expandiendo y demás en lo que se recupera, pero el ECMO hace esta situación. La otra situación del ECMO es cuando reemplaza corazón-pulmón, es decir, el pulmón está intacto, ventila, no hay ningún componente, pero algo pasó. Ya no late adecuadamente, no tiene adecuada fuerza, está disfuncional o incluso va para un trasplante cardíaco. Entonces el pulmón no es el problema, es el corazón. ¿Qué es el corazón? Una bomba. Necesitamos mover esta sangre. Entonces igual extraes la sangre, la oxigenas y la regresas al cuerpo. Es decir, te estás brincando al corazoncito que descanse. También puedes ponerse cuando el corazón ya se operó, pero está inflamado, está aturdido. Entonces te vamos a dar un poco de reposo. En lo que recuperas tu vitalidad, tu fortaleza, pues estamos reemplazándote. Y también es cuando hay o sea, el tratamiento ya es muy agresivo, hay muchos goteos, muchos sueros, es decir, estamos invadiendo demasiado a este corazoncito en los primeros días. Entonces vamos a darle reposo, que el corazón no responda a estos fármacos, sino descanse a través de esta bomba. Ok, y entonces pues ahí también nos explica o les recuerdo, o sea, con una vena gruesa sale, regresa a otra vena gruesa a veces regresa a una arteria gruesa. O a veces a las dos. O a veces a las dos, depende, ¿no? Pero la pues configuración. Es esa bombita extracorpórea que se encarga de oxigenar, poner oxígeno, de sacar ahí CO2 de desecho y bueno, pues que se mantengan mejor oxigenados los tejidos y que los órganos no vayan fallando en lo que es puente para algo, para que se recupere o pues para que trasplanten, por ejemplo, porque también en algunos que se trasplantan pulmón también se puede ganar tiempo. Y bueno, la diferencia. Ahí enfermería, ¿qué es lo que hace? Mira, como igual un último tip, el ECMO nació de la circulación extracorpórea cuando te operaban. Pues alguien muy hábil dijo, bueno, si puedo mantener vivo al paciente 8 horas, ¿por qué no días? Se adecuaron los dispositivos y ahí nacieron los problemas y entró enfermería.
Un dispositivo que se utilizaba 8 horas no presentaba problemas. Era un set pues que no se coagulaba, que no le entraba aire, que no se fracturaba, que no lo movías de una mesa quirúrgica. Nace el ECMO, hay que desplazarlo, hay que trasladarlo, incluso hay traslados aéreos de ECMO, y nacieron los problemas. Ahí nació esta especialización en ECMO, en la cual trabajamos a la par médicos y enfermería, pero la parte médica quirúrgica es la que indica cuándo el ECMO, cómo el ECMO, en hemodinamia, a pie de cama, en cirugía, qué configuración. Pero enfermería es la que manipula como tal la máquina y detecta, pues como usted comenta, cómo está la integridad de la membrana. Es decir, este pulmoncito extracorpóreo sigue oxigenando, remueve CO2 o no, hay que reemplazarla. Se entran otras habilidades de vamos a cortar, reemplazar, en el mejor de los casos. A veces alguien deja una llave de 3 días, como si fuera una llave de tu casa, está fugando, entonces está perdiendo líquido. Hay que reemplazar insumos. Sí. Hay que, a lo mejor trabaja tan rápido esta membrana, este motor que extrae tanta sangre que a lo mejor ya el paciente lo estás vaciando, que es un medio ilógico. Entonces hay que bajar las revoluciones, dar el mínimo de flujo que mantenga estable a nuestro paciente, pero que tampoco lo comprometa. En caso de adultos, hay niños chiquitos que el flujo es de 0.6 litros, membranitas baby, le decimos baby ECMOs. Entonces ahí nació la diferencia, o no la diferencia, el trabajo en conjunto. Doctor, está en hipocapnia, hay que bajarle al barrido. Ya tiene fibrina, tomé gasometrías, ya no está oxigenando. Hipocapnia es que se le baje mucho el CO2, que baje el CO2. O sabe que estamos hiperoxigenando, le está llegando mucho oxígeno, mucho aire, entonces también es dañino. Hay que titular. O la otra situación es, está el ECMO dándole ayuda, pero también el ventilador, a ver qué está pasando. Vamos a darle reposo pulmonar, vamos a darle esto. Y a la inversa, ¿saben qué? Vamos a probar si ese lo vamos a retirar. Bueno, quítale la ayuda del ECMO, que el paciente y el ventilador hagan esta situación. O algunos fármacos, la anticoagulación, ver que jugar esto entre que la sangre sea muy espesa o muy líquida, ¿no? Sí. O sea, que no se obstruya. Entonces ahí entra esta labor de que ya no es vigilar 8 horas en cirugía por parte de perfusión, es un continuo de perfusión y como especialistas los días que dure esta terapia. Y nos contaba que son hasta semanas. Pues, y recambios de a veces. Las cánulas ya las colocaron en cirugía. Bueno, vamos a cambiar el circuito, lo que sale del paciente. Entonces es un actuar en segundos, literal. Mentalizarse un equipo muy sólido porque están los intensivistas pinzando, cortan y nosotros nuevo set estéril y ver que no se descompense, retiren la máquina antigua, queda la nueva. Entonces no es como un auto. Yo les comento que reemplazas piezas, no, aquí son vidas. Entonces sí, claro, los segundos son vitales. ¿Y algún caso de ECMO que recuerdes peculiarmente o cuáles fueron de los primeros casos que comenzaste a atender ya después de que pusiste la formación? Pues los primeros que atendíamos todavía no había como un consenso de la anticoagulación, entonces solían sangrar demasiado de la vía aérea, o sea, estaban sobre anticoagulados. Posteriormente ya se plantearon bien los estándares y nadie quería mover al ECMO, ¿no? O sea, el paciente se ulceraba, se lesionaba porque teníamos temor de que se decanulara. Decanular es que esas mangueritas salgan y empiece a sangrar el paciente. Entonces fuimos armando protocolos de a ver cuántos necesitamos para movilizar. Alguien que cuide el tubito, alguien que cuide dónde están colocadas, alguien que mueva la máquina, alguien que mueva el dorso del paciente. Y pues casos de éxito que hemos tenido, pues hemos tenido varios, vaya, no sé. Pero lo bonito es cuando vas recambiando estas terapias. Es decir, tuvimos un ECMO veno arterial, es decir, que el corazón es el que no funcionaba. De repente el pulmón empezó a fallar. Entonces lo detectamos. ¿Sabes qué? De un lado la oxigenación está bien, pero del otro lado del cuerpo la mitad ya no oxigena bien. Entonces sabes que hay que reconvertir. Bueno, ya se volvió un ECMO veno arterio venoso. Entonces ya tenía soporte pulmonar y cardíaco. De repente, ¿sabes qué? Ya oxigena bien, la membrana ya se estaba fatigando, que es como ya no hace su función bien, pero el paciente estaba bien. Las placas ya no se veía tanta infección en el pulmón, el corazoncito al eco bien. Entonces fuimos bajando la ayuda y de repente ya lo habíamos retirado el ECMO. Órale. Ventilador. Y primero falló el corazón, luego le falló el pulmón al mismo tiempo y luego se fueron mejorando. Luego recuperó corazón, dijeron, bueno, vamos a quitarle el ECMO, el soporte cardíaco. Entonces otra vez fue convertirlo a venoso. Ya solo el pulmón recuperó esta infección asociada a la atención hospitalaria, recupera y ya queda sin ECMO. Y tú, órale. Qué buen caso porque nos permitió ir pasando de escenario a escenario. No, y en un momento cuando dijiste que estaba fallando el corazón y que se agregó la falla del pulmón, dijiste, híjole, qué grave. Exactamente, dices, ya estábamos saliendo casi a nada de salirlo del corazón y empiezas con el pulmón. Sí, porque hay la gente, pues a lo mejor lo puede tomar a mal, pero hay muchos procesos infecciosos que se agregan estando hospitalizado. Cuando una persona tiene
72 horas o más internado en algún nosocomio, en algún hospital, ya tiene alteraciones en sus defensas, ya perdió barreras de protección, catéteres, ondas, tubos, etcétera. Y a veces nuestras mismas bacterias aprovechan y se proliferan y tienen infecciones pulmonares, urinarias, en la piel, en la sangre, como tal. Y es no es algo que queremos que pase, pero lamentablemente pasa y complica toda esta situación. Y eso es como lo que más nos ha retado, esa conjunción de médicos y enfermería. A ver, ¿qué detectas? ¿Qué evalúan? Porque evidentemente sí necesitamos que alguien haga una visión de ese corazón con un eco, es decir, como un ultrasonido en tiempo real, el que le hacen a los bebés. Sí. Imagínense por el corazón, alguien que vea el parámetro del ventilador y diga, bueno, ¿qué le estamos ofreciendo? Y actuar en conjunto, de repente decir, es que ya no lo alcanzamos con eso. Bueno, ¿Qué le ofrecemos? ¿Qué le ofrecemos? De acuerdo. Y ya para ir cerrando, ¿qué es lo más bonito que te gusta de tu profesión de atender pacientes cardíacos graves? Creo que cuando unes tus pasiones con tu expertise. Mi pasión siempre ha sido aprender y poder compartir. Y mi expertise es en enfermería, en la atención del paciente. Entonces combino estas ganas de enseñar. Me gusta educar a los pacientes antes de que operen. De repente estoy también en piso. No somos especialistas o enfocados solo en el paciente crítico. También a veces salimos a unidades coronarias, a hospitalización. Entonces prepararlos. No se angustie, la situación va a ser así. Le van a colocar un gorro, lo van a dormir. Véalo así, va a salir con algo en el cuellito que no lo deja mover, un tubo que no lo deja hablar. Y tranquilo. Y el hecho de que después los encuentres en terapia o después otra vez en piso ya posoperos y reconozco su voz. Muchas gracias. Dice, ¿usted quién es? Le digo, ¿por qué está aquí? Le digo, ¿por qué? Usted no es de este piso, usted me estuvo en 5º piso y hasta los familiares alertan, ¿no? De estar peleando, no, me está pidiendo explicaciones. Le digo, pues yo salí esta vez de apoyo o salimos a rotar para ver cómo está. Ese gracias vale todo el trabajo que haces. Sí, claro. Y con los compañeros, pues compartir conocimiento. Creo que todos empezamos jóvenes o hay jóvenes también que vienen. Y ese acto de que a veces te digan maestro, ¿no? Y tu maestro de nada, pero que te agradezcan a lo mejor un tip, una ayuda, una situación de urgencia, que tú llegues como equipo y no llegues a tratar de tomar el mando, ¿no? Sino, mira, vamos a guiar esta situación así, no te estreses, no vamos a recriminar, vamos a solucionar, ¿no? Ese soporte que tenemos con medicina, con enfermería se siente muy bien, porque creo que esto es interprofesional. Entonces también el médico, oye, ¿cómo tomo un gasto cardíaco? Sí. Vente, yo lo he tomado aquí. Y de repente, oye, ¿me puede explicar el eco? Sí, mira, es esto. Y eso se siente muy bonito cuando haces lazos fuertes y ya no se distinguen profesiones, sino el objetivo es salvar vidas. Sí, exactamente, porque muchos siguen creyendo que, como les dije hace rato, que medicina es el médico es el que le indica a enfermería y de alguna forma prescribe indicaciones para el paciente, pero enfermería ya se han dado cuenta que, pues sí, claro, ministra medicamentos, hace acciones, pero se encarga de su profesión a la par de medicina, estar atendiendo a los pacientes. Somos un equipo de trabajo. Y bueno, también no quiero cerrar solamente a enfermería. También existen otras profesiones que trabajamos de forma interdisciplinaria o interprofesional, como bien lo dices, que es los inhaloterapeutas o los de terapia respiratoria, los fisioterapeutas o que le llaman rehabilitación. O sea, somos un equipo interdisciplinario de profesionales de la salud que busca pues el acompañamiento del paciente. Eso se lo copió el doctor Lima. Buscamos el acompañamiento adecuado y científico del paciente. Sí, tiene razón. Sí. Porque muchas veces lo que buscamos, claro, es que se restablezca la salud y que queden funcionales. Pero pues a veces desafortunadamente no es así. Sí, no, estamos atentos a eso, ¿no? A veces uno quiere que todo sea bien o que todo salga bien, de acuerdo, pero también tenemos que estar preparados para cuando las cosas salen mal. Así, estoy completamente de acuerdo. Bueno, pues ya para ir cerrando, ¿dónde te pueden seguir, maestro Miguel? Maestro Miguel. Fíjate que entre enfermería se dicen maestros, ¿verdad? Sí, como que no hay un término, es máster, ¿no? Hola, máster. Sí, y entre compañeras, pues como no sabemos cómo decirle, ¿qué pasó, máster? O sea, no sé si es porque no recordamos nombres o para no decirme señorito o señorita, el secreto mayor guardado. Sí. Es que, ¿qué onda, máster?
gente que viene de Latinoamérica, de Perú, me recuerdo mucho, dicen, hola, Licen. ¿Qué onda? Licen. Y ya unos más buenos, ¿qué onda, Chief? Y yo, no, Chief. tampoco. Sí, se dicen mucho licenciados, ¿no? En Sudamérica dicen mucho licenciado. Licenciado. Dígame licenciado. Y aquí es pues... ¿Cómo le dice usted a sus enfermeros o enfermeras? Pues yo le digo, pues por ejemplo, a mi jefa, a la jefa Loisa, siempre le digo jefa. La jefa es así, o sea, ya sabes, la jefa del área o la jefa de turno o la jefa de piso, pues la jefa de enfermería. Y a mis compañeros le digo licenciada. Oiga, licenciada. Por su nombre, no. Fíjate que me pasa algo muy peculiar. Yo le digo licenciadas y luego por su nombre como tal, por ejemplo, Ileana, Mar, Tere, esas son mis enfermeras. Eli, Paola, no me quiero dejar de ninguna, pero tengo muchos compañeras enfermeras. Y les digo, oiga, a veces casi siempre les hablo de usted, no sé por qué. O sea, oiga, Eli, con respeto. Sí, oye, Eli, a veces me sale, o licenciada Eli, o licenciada Mar, así, no, como tal. O cuando me refiero a ellas o a ellos, hacia los pacientes. Aquí el licenciado lo va a atender, o a veces sí, el enfermero o la enfermera, ¿verdad? Depende. Lo que sí es que con los enfermeros, o sea, como dice un amigo, un enfermero amigo, enfermero español, soy enfermero macho, enfermera macho, dice él. Así dice, soy enfermera macho. Así digo que como no hay un término, sí, pero máster. Fíjate que sí les hablo por su nombre a veces, Javi, o así por su nombre, y ellos me dicen por mi nombre, Eder. ¿Qué onda, Eder? El maestro Eder Zamarrón. No, Eder, y las enfermas le dicen, ay, no seas igualado. Y yo le digo, pues es que yo no lo tomo como la vieja escuela, sí. Sí, porque y yo siento que las mujeres, sin adjudicar género así, o por ser mujer, ¿no? Pero siento que las enfermeras son más respetuosas. Sí, nosotros somos más, sí, somos bueno, más protocolares, respetuosas, más, no sé, porque los enfermeros no significa que sean irrespetuosos, significa que son un poco más de confianza para interactuar. Justo, como esa apertura. De repente me dicen también mis compañeras, dile al doctor esto, yo, pues vamos. Y que, oye, Morgado. Sí, exactamente, Morgado esto. Sí, y yo llego y a ver qué pasó. Y te voy a decir algo. Yo, al menos a mí Morgado. Al menos a mí me gusta. Si yo explico que alguien me tenga la confianza de que, oye, Zamarrón, ¿no ves esto? ¿No podríamos hacer esto? Sí, ¿Cómo ves esto? Sí, claro. De repente me dicen, ¿cómo ves? ¿Lo extubamos? Sí, extúbalo. Yo lo extubo sin problema. Exactamente. Estamos pasando visita. De hecho, mis compañeras, porque en la mañana son puras compañeras, enfermeras, yo les pregunto, ¿cómo ves el paciente? Y me dice, yo lo veo que se está deteriorando. Y porque a veces uno lo ve en estudios. Lo que digo, en la imagen se ve bien. En la presión. Pero ellos, si te dicen, si de enfermería te dice, ¿lo veo mal o lo veo deteriorando? Hay algo. De hecho, hay algo que se llama team de respuesta rápida o equipo de respuesta rápida, que son parámetros que tú detectas en el paciente precozmente para saber que puede evolucionar a deteriorarse o inclusive hasta hacer un paro cardíaco. Exactamente. Y en esos protocolos, así busquen, dice, si le baja la producción de orina tantito, si le baja la presión o si le sube la presión, si la frecuencia se le mueve, te dice muchos parámetros. Y hay uno en especial que te dice la percepción de servicio de enfermería de deterioro clínico. ¿Sí me explico? O sea, con que enfermería detectan algo, sí, detectas. No está igual que incluso en eventos vasculares cerebrales, ¿no? De repente dices, lo veo más adinámico, ya no tiene fuerza. Sí. Y te preguntan cómo estaba. Pues haz una guardia, lo vi así, hoy ya no está. Sí. O inclusive, ¿cómo lo ves? Doc, lo veo más flaco o lo veo, o sea, bueno, como otros. Sí, como términos coloquiales, sí, pero sí. Y que tú dices, bueno, pues sí, le estoy dando nutrición, pero a ver, déjame ver, a lo mejor me está faltando nutrición. Todo es dinámico y enfermería marca pauta en muchas cosas. Entonces, yo siempre digo, es como en terapia intensiva, que es lo que pues, ahorita estamos hablando más pacientes críticos, siempre les digo, escuchen a sus compañeros de enfermería, que a la vez y a la par escuchen a sus pacientes, porque los pacientes también te dicen qué es lo que les está pasando. Sí, y pues, ese dolorcito, ese punzo. Siempre, no se minimicen lo que diga el paciente y no minimicen lo que diga enfermería. La angustia que te necesito angustiar. ¿Qué diferencia, ya para terminar, qué diferencias tú ves entre enfermeros y enfermeras? Yo me voy a meter en problemas, ¿no? Porque sí hay diferencias, ¿no? Primero yo veo cuando se entregan. Los hombres hacemos más equipo, es como de ¿qué te faltó? Cuidado continuo. Que usan mucha palabra. ¿Qué lo hago, compita? ¿Y enfermera?
por una fecha no va a bajar la presión. Les digo, por eso no funcionaba la Norepi y enfermería, pues como de no te vas sin esta fecha, sin esta. Le digo, yo en mi mente acabo de salvar su vida. O sea, el lactato es un medidor de criticidad o qué tan grave está un paciente, de 17 a 10. De hecho, tenía más lactato que hemoglobina y me pides una fecha. Le digo, va, te la pongo. Sí. O sea, le das toda la historia, todo el contexto. Está muy grave y ella, pero mi fecha. Pero aquí le faltó el color verde. Exactamente. Y entre hombres como de finalmente la atención es continua, las complicaciones van a seguir surgiendo. Evidentemente se ingresó y la fecha es de hoy, o sea, también hay cosas. Vengo de otro futuro, ¿no? Y es otra fecha, ¿no? Uno sabe qué onda se usaron los equipos, pero pues sí, como camaradería que se da entre hombres, pues yo creo que es grata. Sí hacía falta esa presencia más de enfermeros con enfermeras, y también se permea uno de ellas. De ellas son más abocadas, tienen mayor ojo clínico. Yo aprendo mucho de ellas. Dicen, ese pequeño está mal, o ese pequeño hace berrinche, ¿no? O sea, no te apegues, ¿no? Ya, bueno. Y ellas aprenden de nosotros de ser más alivianas, de bueno, sí, hay que ser flexibles, así. Sí, creo que está creciendo mucho. Al igual que se están enriqueciendo por médicas, maestras, ya, o sea, el tener adscritas, el tener más pediatras, más ecocardiografistas, cirujanas, enriquece el trato. Sí, yo creo que esa igualdad o equidad de género entre profesionales de la salud creo que le va bien al mismo gremio y a los pacientes. El paciente es el más beneficiado también. De repente, pues hay situaciones en las que el paciente se siente más aperturado con hombres, ¿no? Tengo una molestia en la sonda urinaria y demás. También. En cuanto a mujeres también, oye, tengo una situación, bueno, uno hace camaradería. Oye, compañero, ¿me puedes ayudar a este aseo, a evaluar esta situación? Y yo, por el contrario, oye, compañero, ¿me ayudas? Sí. Entonces sí se necesita para la atención de calidad. Finalmente, el objetivo es que el paciente restablezca su salud, se recupere, en el mejor de los casos. En el mejor de los casos, de acuerdo. Pues muchas gracias, Miguel, por tu tiempo, por todo tu conocimiento, por llevarnos a este mundo de la terapia intensiva cardiovascular. Gracias. Aunque luego se nos sale, a mí también me pasa que hablo con términos técnicos, es difícil, pero pues para eso estamos aquí, para llevarles contenido a todo el público, aterrizarlo y que pues ellos pues sepan más de temas de salud, de casos sobre todo, y que ese sea como el pretexto para que ellos pues no nos tengan como con esa barrera con los profesionales de la salud, sino que ya se sientan que somos pues más humanos, que tenemos una preparación dirigida a eso, pero pues que al final de cuentas pues siempre tenemos ciertos casos que pues nos pueden servir para que ustedes estén comprendiendo todo esto, ¿no? Bueno, pues muchas gracias nuevamente. Si llegaste hasta esta parte, no te olvides de darle una manita arriba, de suscribirte si no estás suscrito, de activar la campanita de notificaciones y de compartir estos episodios de Clinicazos con familiares y amigos interesados en temas de salud, con términos en medida de lo posible que intentamos dar en términos sencillos y sin conceptos o términos técnicos médicos, en este caso de salud. Muchas gracias nuevamente. Gracias, doctor Eder. Y nos vemos en la próxima. Chao. Se contacta. Tu podcast, donde tendremos casos médicos impactantes.